Gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Vamos a orar por las peticiones que vienen escritas y las que traen en su corazón. Vamos a levantar las manos una vez más al Señor. Y pidamos por todo, hermano, lo que hay que pedir, todo lo que está al alcance de la petición. Hay tantas necesidades generales, particulares, de toda clase. Oramos, Padre, que estás en el cielo. Ponemos esta nota delante de ti esta noche. Las necesidades de tu pueblo. Vuelca tu palabra de tal modo que nos consuele, que nos conforte, que nos levante. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Lo pedimos, Señor. Bendice los cooperadores, los dadores alegres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir la escritura y vamos a leer del libro de Hechos 15. Vamos a hablar de algunas cosas que acontecían en la iglesia al principio y que ahora han desaparecido, pero que deben volver y van a volver. Capítulo 15, restauración. Restauración. Vamos a hablar de restauración. Dice el verso 14, Dios, Simón ha contado, dice, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. El 16, después de esto volveré para reedificar el tabernáculo de David que está caído. Amén. Amén. Gloria al Señor. Después de esto volveré para reedificar el tabernáculo de David. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a hablar, desde luego, de restauración, pero vamos a incluir algo que es muy importante en la restauración. El Señor tiene tiempo para cada cosa. Entonces, el Señor tiene un tiempo para los gentiles y otro tiempo para los judíos, diríamos. Y lo dividió así precisamente. Lo dividió así, como diciendo, primero voy a tratar con unos y después con otros. Y entonces lo hizo con el pueblo de Israel primero. Pero habiendo rechazado el pueblo de Israel ser primeros para tener el reino, entonces decidió buscar dentro de los gentiles. Interesante. Y él determinó un tiempo que le llamó tiempo de los gentiles, que sería un tiempo en que el Señor haría por de pronto a un lado la hegemonía judía o el llamamiento judío y pondría a los gentiles a gobernar al pueblo de Israel desde los días de Nabucodonosor. Entonces, ese tiempo de los gentiles es un tiempo en que se ocupó el Señor de castigar, llamar y castigar al pueblo de Israel. Y tenemos gentiles gobernando desde entonces hasta que se termine el tiempo del gobierno gentil. Esto no tiene nada que ver con lo que vamos a predicar ahora, porque ahora vamos a predicar el llamado conjunto del pueblo gentil y el pueblo judío en cuanto a la restauración. Pero como vamos a hablar primero de la forma como Dios trata, entonces a los judíos los puso bajo el control gentil. Y es por eso que desde los tiempos de Nabucodonosor, Israel nunca se ha gobernado de sí mismo hasta 1948. Fíjese cuánto tiempo. Pero aún así, gobernados con gobierno propio, todavía no están en una libertad absoluta porque hay hegemonía gentil sobre ellos. De alguna manera están ellos ligados a compromisos en donde los gentiles
les dan ciertos requisitos. Ahora, ¿cuándo va a terminar el tiempo de ese trato gentil con los judíos? Va a terminar cuando la ciudad de Jerusalén ya no sea pisoteada por ningún gentil. En el año 70 de la era cristiana fue sitiada Jerusalén, como el Señor había dicho, y además de eso fue destruida la ciudad de Jerusalén, y todos creyeron que era el final del tiempo de los gentiles. Y ya no iba a ser hollada, ya no iba a ser pisoteada, pero ustedes notan, hermanos, que aún después del año 70, cuando fueron dispersados los judíos por todo el mundo, la ciudad de Jerusalén ha sido pisoteada por gentiles. Y hasta el 1976 fue liberada por los judíos. Entonces estaba dividida en dos partes, con un cerco, una muralla, y de un lado estaban los árabes y de otro lado los judíos. Pero eso fue liberado, en esa guerra de los 6 días, fue liberada la ciudad de Jerusalén. Entonces dijeron, ya se terminó, ya llegó el final del tiempo de los gentiles. Pero resulta que todavía va a haber otro sitio a Jerusalén. Entonces todavía no ha sido quitada la hegemonía gentil. Y ese tiempo viene en el Armagedón, cuando todo el mundo se va a ir contra Jerusalén y va a ser libertada por la venida del Señor. Ahí sí se va a terminar el tiempo de los gentiles, porque de ahí en adelante ya no va a haber pisoteo ni humillación de la ciudad de Jerusalén. Es decir, que los que han vuelto ahora a Jerusalén, aunque la van a ver semidestruida, atacada, tomada por asalto y todo eso en el Armagedón, no van a ver que se las arrebaten, sino al contrario, va a ser liberada definitivamente. Amén. Pero es el tiempo de los gentiles. Ahora vamos a ver la restauración. En la restauración el Señor pone 2 etapas. Va a tomar de los gentiles, fíjese, en el tiempo de los gentiles, pueblo para Él. Y luego vuelve y toma de Israel pueblo para Él. Otra vez. Entonces quiere decir que todo tiene su tiempo. Y ahora estamos viviendo el tiempo en que el Señor no está tratando con ninguna nación en especial, en particular, sino en todo lugar, nación, caserío, aldea, pueblo, donde haya quien invoque su nombre, Él llega. Dice que Él se apiada en toda nación, no de toda nación, en toda nación, los que le invocan y los que le buscan. Entonces ahora el trato es individual. Pero recuerde que hay un pueblo que tiene promesas. Y ese pueblo se llama Israel y está pendiente de que le renueven las promesas. Y se las van a renovar. Pero primero tiene el Señor, según dice acá, estaba la polémica en el capítulo 15 de los Hechos, la polémica de que si los judíos y los gentiles iban a vivir una misma fe y una misma práctica. Quizá ellos creían que por ser judíos unos y gentiles otros, los judíos tenían que poner la pauta de cómo vivir la vida nueva. Y entonces ellos revolvían el legalismo, las ceremonias, los ritos, la circuncisión y todo eso con la gracia. Y entonces ellos querían decir, bueno, va a haber gracia, pero nosotros vamos a poner la ley, porque nos la dieron. Formamos parte de un mismo pueblo, de una misma congregación, pero vamos a vivir conforme a los judíos. Y ellos fueron los que iniciaron el asunto. Esa polémica tenía que dilucidarse a nivel congregacional y luego a nivel de toda la iglesia. Y de eso se ocupa el capítulo, y a mí me interesa mucho marcar algunas cosas que van a ser restauradas, pero yo quiero que usted note el orden que lleva el Señor ahí y cómo lo va a hacer y para qué lo va a hacer y en qué forma.
Veámoslo, desde el verso 11. Está diciendo que creemos que por la gracia del Señor, miren la declaración que están haciendo, creemos que por la gracia del Señor, no por la ley, no por ceremonias, eso ya va contra el legalismo que estaba campeando ahí. Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Y fíjense que está hablando un judío. Y luego dice, y de igual modo que ellos, los gentiles. Entonces, están reconociendo, muy bien, ya lo vamos a dilucidar, pero de una vez aceptemos nosotros los judíos, estará diciendo ahí, que ellos los gentiles, igual que nosotros, van a ser salvos y vamos a ser salvos por la gracia. Así que no hay ningún judío que pueda hablar ahora y decir que él va a ser salvo por circuncidarse, por hacer esto, por hacer lo otro, por guardar el sábado, sino por la gracia. Por eso se le llama ahora a esa cantidad de judíos que están conociendo a Jesucristo, se les llama remanente de gracia. Ahora ellos, ya como remanente de gracia, no son judíos, son pecadores arrepentidos en la iglesia. Y nosotros los gentiles seríamos entonces también no gentiles, sino pecadores arrepentidos en la iglesia. Solo que ellos judíos y nosotros guatemaltecos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, ahora ya cabemos en la reunión. De Misco, de las zonas, de todas las zonas de la ciudad, de todo el país, etc. Cabemos, no como allegados, no como gente que va a ser regida por los judíos de la iglesia. No. Es cierto, ellos empezaron, la iglesia era netamente judía al principio. Los 120 del aposento alto eran judíos. Pero a ellos y a los gentiles que llegaron después se les emparejó. Gracia para todos. Y vamos a vivir ahora en esta y esta forma, de eso se trata. Pero no se ponían de acuerdo. Entonces inclusive había quien repartía comida y le daba menos comida a los gentiles en los ágapes, en las reuniones. Y cuando había que repartir comida a los menesterosos y todo eso, o a las viudas que habían escogido para ayudarles, les daban, cuando eran los griegos los que servían, les daban menos a los judíos, y cuando eran los judíos, les daban menos a los griegos. Bueno, sí es un problema por los tamales, ¿verdad? Por los chuchitos. Bueno, ya con eso, mire qué problema, por comida, peleándose por comida. Entonces viene una reunión, aquí viene lo que yo quisiera que usted notara antes de hablar de la gran restauración del tabernáculo de David. Primero veamos en el verso 22, Dios hace ver a la iglesia que tienen que regirse por la pura gracia sin ordenanzas humanas que contradigan la gracia. Pero debemos de entender que en la iglesia hay niños espirituales y hay adultos. Pues desde luego no se va a tratar igual a un adulto que a un niño. Y al niño hay que darle instrucciones y hay que conducirlo. Entonces por eso a veces parece legalizarse en la iglesia cuando se dan instrucciones. Pero las instrucciones son para el niño. El adulto ya necesita sugerencias, es otra la manera de cómo se debe tratar. Pero lo que me impresiona a mí es acá que había una organización, había una administración, una colocación de gente trabajando por el Espíritu Santo, pero con una organización bien conocida o reconocida. Primero los dirigentes toman cartas en el asunto, hay dirigentes, porque hay gente que cree que no debe haber jerarquías, estructura, dirigencia, sino que cada uno haga como el Espíritu le vaya indicando. Y hay quienes llegan al extremo que el Espíritu les va a indicar si desayunan ese día, si no desayunan, que el Espíritu les va a decir si los huevos son revueltos o son estrellados.
se hace una organización. Y esa organización en las reuniones comunes determinaba el menú, por ejemplo. Si es que había que determinar menú. ¿Quiere pollo o quiere carne? ¿O quiere papitas de arroz? Es decir, las cosas secundarias, no sé, si ni a Moisés se le llevaban las cosas secundarias en la organización que se hizo. Las cosas primarias, las cosas importantes, se las llevaban a Moisés. Las demás se ocupaban los que habían repartido, en los que se había repartido el trabajo. Así que no es atentar contra la dirección del Espíritu Santo organizarse. Ahora bien, si la organización ata al Espíritu Santo, eso ya es otra cosa. Pero si la organización facilita el trabajo y el Espíritu Santo guía, pues bienvenida esa organización. ¿Dice amén a eso? Usted va a ver, hay gente que es mandada y gente que no es mandada por la organización. Esto lo vamos a ver aquí ahora. Por ejemplo, dice el verso 22. Pareció bien a los apóstoles. Mire, jerarquía. Y también le pareció bien a los ancianos. Otro nivel. Y a toda la iglesia. Ellos ya son los discípulos, en general. Pero había, según entiendo, un consenso. Le pareció bien a este grupo dirigente, le pareció bien al otro grupo dirigente y le pareció bien a la iglesia, en general. Entonces hay que hacer diálogo, hay que hacer consenso, etcétera. Muy bien, gloria a Dios. Amén. Amén. Dígame, hermano, tiene libertad. Esa es comunión general. Hay que restaurar la comunión general. Hay que frecuentar la comunión general. Hay que reunirnos y dialogar, hacer conciencia. Sería bueno hacer esto, sería bueno organizar lo otro, sería bueno agrupar a los profesionales, sería bueno agrupar a los fulanos, a las hermanas, esto y el otro. Eso es hacer consenso y hacer una comunión de hermanos. No solamente decir amén a las arengas doctrinales, ni de decir amén a la hora de la adoración, sino estar conformes, acoplados en la organización de hermanos, reconociendo las jerarquías, reconociendo las sujeciones, reconociendo la jerarquía. No hay libres, no hay espontáneos, no hay los que están sueltos. Lo va a ver aquí, rápido, aquí está. Si seguimos bajando, dice en el verso 23, esto le llamo yo consenso de asamblea general. O sea que habrá que reunirse cuando haya necesidad, cosas muy delicadas como las que se iban a dilucidar ahí, en consenso general. Claro, se entiende que eso se tiene que ir trabajando porque hay niños y hay desniveles y hay gente carnal totalmente que en las asambleas generales serían tropiezos si se le está pidiendo opinión, pero sí hacer consenso con la gente de la reunión general que están en lo que están, hermano. Ojalá me esté explicando. Pero fíjense que dice, y escribieron, dice a los ancianos, a los apóstoles, primero verso 23, a los ancianos otra vez y a los hermanos. Había que tener conocimiento todos del asunto, para que no estuvieran por otro lado. Ahora nosotros miramos en las organizaciones eclesiásticas que hay gente que viene completamente ajena a los problemas que se están tratando en la iglesia, pero viene a oponerse. Se opone sin haber estado en la comunión. Dice, yo me opongo, no sabe ni de qué se está tratando. Entonces debe ser de consenso de la gente que tiene participación, que tiene interés, que está en lo que está haciendo. Dice amén a eso. Muchas veces se estropeaban las reuniones de ancianos, porque había ancianos que venían del trabajo, se habían peleado a saber con quién, y llegaban a la reunión, y enojados, y tal vez la reunión estaba en paz. Llegó el fulano y estalló la bomba, y ya la reunión se puso colorada. Eso no debe ser. Debe ser de la gente que tiene realmente
interés. Note usted acá que dice que entre los apóstoles, los ancianos y los hermanos empezaron a hacer conciencia, pero había unos, yo creí que eran de última hora, desde hace 2000 años, ya estaban estos unos. Mire, había unos, verso 24, que hemos oído que hay algunos que han salido de nosotros. No son ajenos a las reuniones, pero dice, a los cuales no les dimos orden de hacer lo que hicieron. Pero ellos se fueron a dar órdenes, a colocarse de gobernadores de pueblos sin gente, a hacerse de líderes, cuando no los habían mandado. Entonces son gente que no se les manda, pero ellos van. Y entre paréntesis, no estamos haciendo promociones de ninguna especie, recogiendo ofrendas. ¿Sabe por qué lo estoy diciendo? Porque nos han informado que hay quienes están llegando y llamando, que van de parte de inspección de acá de nosotros, recabando no sé qué, y han robado. Ese es un paréntesis, eso no está en la Biblia. Eso está sucediendo aquí. Pero fíjese, ya hace 2000 años había quienes se fueron. ¿Y qué se hizo fulano? ¿Y qué se hizo sutano? ¿Saben qué se hizo? Andaban dando órdenes en otras iglesias. Y dice, y salieron de nosotros. O sea que estaban ahí, pero hicieron uso de una autoridad que no les dieron. Se salieron de cobertura, de jerarquía. Ahora, si seguimos leyendo, vamos a ver algo también más bonito. Dice, ahora bien, dice, andan perturbando las almas, diciendo que hay que guardar la ley, que hay que circuncidarse. ¿Y de dónde lo habían sacado? No lo habían aprendido, no estaban en la sana doctrina, pero andaban doctrinando. No estaban entrenados, no eran fieles de la doctrina y andaban enseñando. ¿Nota usted por qué es el celo de que estar juntos aprendiendo para luego ir a enseñar? Estos andaban enseñando lo que no era enseñable. No eran autorizados. Tal vez no porque no estuvieran en un seminario, y yo creo que no había todavía seminario, sino porque no eran los adecuados. Amén. Han salido de nosotros, no les dimos orden, y os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. Es un cuidado para las almas de los hermanos. Hay gente que va a ir a inquietar a los hermanos, y que va a ir a decir tonteras, hermano. Me va a perdonar, pero hay personas que no se quieren educar en la doctrina, y van a hablar cosas que no deben hablar. Si se equivocan los que estudian la palabra, ¿cómo no se van a equivocar los que no la estudian? Hay que estar alerta. Por eso serán enviados, serán autorizados, serán de los que estaban con nosotros pero que les mandaron a hacer algo, o son de los que ellos mismos se autorizan. Ellos mismos hacen sus propias cartas de recomendación y las firman. Bueno, ahora acá, más abajo, dice en el verso 25, mire qué comunión tenía esa gente, hermano. Hay que restaurar eso. Dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo entre nosotros, enviar a vosotros, a estos elegidos, ellos sí iban autorizados. Ellos esperaron a que los autorizaran para ir. Los otros se fueron sin autorización. Entonces hay libertinos, gente que cree que ella misma es todo el evangelio, con opiniones personales. Eso es grave, grave. ¿Qué le van a dar a la gente? Bueno, pero hay otro detalle todavía más importante, mucho más importante que tener comunión, es que ellos, los de la iglesia, tenían una comunión plena, constante con el Espíritu Santo. Fíjese que estamos viviendo una era del Espíritu Santo. Entonces ahora asusta en las iglesias. Yo lo vi ahora que salí. Iglesias donde se quedaban mirándome a ver si yo no venía a saber de dónde. Como que dice, bueno, ¿y por qué está diciendo eso? Solo porque les decía que se podía dialogar con el Espíritu Santo.
Me miraban como que dice, y contesta pues, y habla el Espíritu. Pues claro, oiga esto. Porque 28, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Qué le parece? ¿Se imagina usted cómo hicieron para poder decir eso? Pues yo me imagino. Espíritu Santo que estás en nosotros, ¿estás de acuerdo? Pues no estarás de acuerdo. ¿Y cómo les contestaría el Espíritu Santo? ¿Cuántos creen, hermano? Me van a levantar la mano de veras con sinceridad. Porque si no lo cree, seguimos enseñando. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo puede dialogar? ¿Ah? ¿Todos ustedes creen? Yo creí que solo yo. Ahora, ¿ha dialogado usted con el Espíritu Santo? ¿Y cómo le ha contestado el Espíritu Santo? ¿Ah? No, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Ah? Voz audible posible, ¿no? Hay datos en el libro de los Hechos. Por dones del Espíritu. Por sentir, es decir, por dar testimonio al Espíritu de lo que vamos a hacer. Un aplauso al Señor. Ahora sí, allá lo abrimos. Bueno, ya ve. ¿Podrá usted en su problema por ahí? ¿Y ahora qué hago, Señor? ¿Podrá usted enfrentar el problema y decir, pues el Espíritu Santo me ha dicho que haga tal y tal y tal cosa? Tenemos que reconocer, hermano, que el Espíritu Santo ha dejado oír su voz, pero no todos la hemos oído. No todos la hemos oído. El Espíritu Santo quisiera comunicarse en esa misma forma. Que no digo una o dos personas, la iglesia entera debería saber lo que quiere el Espíritu Santo. Pero conforme vaya una entrega, una restauración de la comunión, va a volver esa guianza. Va a ser tan maravillosa que fíjese que yo nunca había oído cómo Dios por el Espíritu Santo contesta a veces sin palabras. Bueno, circunstancias y una serie de cosas que incluimos aquí, pero oiga bien, les mueve la casa donde están orando. Y ahora, Señor, haz que esto y esto y esto y esto pase. Y estaban orando, y estaban rodeados por los enemigos y siguen orando. Y como no oían respuesta, quizá pensaron, el Señor no está oyendo. Entonces dice, les hizo temblar la casa. Ya oí. ¿Lo cree, hermano? ¿Cree que sucedió al principio? ¿Y por qué no sucede ahora? Bueno, si seguimos leyendo, estamos llegando ya a que profetas, si usted quiere leerlo literalmente, verso 32, profetas que salían a consolar al pueblo, por si había algunos resentidos por ahí. Profetas, salieron dos, Judas y Silas. Había profetas que iban a consolar. Salieron también otros, Pablo y Bernabé, enseñando la palabra y anunciando el evangelio, verso 35. Y el pueblo se regocijaba. Qué interesante. Pero todo esto nos lleva al punto central del verso 14, que es la restauración del tabernáculo de David. Usted sabe que el Señor va a regresar y se va a sentar, según lo dice Isaías, en el tabernáculo de David. Va a estar rodeado de alabanza, de danzas. Pero ¿qué va a hacer el Señor? Va a reunir los dos campamentos.
Mahanaim, de lo cual ya estamos en los albores. Por lo menos ahora ya nos reúne a judíos y a gentiles. ¿Para qué? Pero como no está restaurado totalmente el tabernáculo de David, todavía no lo hacemos juntos. Pero el Señor va a llevarnos al terminar el tiempo de los gentiles, cuando todos los gentiles han entrado. Y luego busca a los judíos. En la otra etapa, nos junta. ¿En dónde? No en el cielo, aquí. Aquí. Y nos hace, como dos campamentos danzantes, estar en la restauración del tabernáculo de David. Y entonces el Señor va a ver y va a encontrar los dos campamentos unidos. En el Cantar de los Cantares, capítulo 6, final, para el 7 lo dice. Y dice que va a ser la reunión de dos campamentos danzantes. Y eso se ve en todas las figuras. Se ve ya en la iglesia de los tiempos finales, restaurando la adoración y la alabanza a la manera de David, como lo está haciendo Israel. Y también se ve en Jacob, yendo a Canaán, que lo hacen reunión de dos campamentos, cuando besa a Esaú, o Esaú lo besa a él. Y entonces tenemos ángeles y dos campamentos uniéndose. Qué maravilloso, hermano. Un cambio radical de adoración. Ahora bien, ¿para qué va a ser eso? Por eso le digo que va a ser aquí. Porque ¿para qué va a ser? Si en el cielo hay plena adoración y plena alabanza. Cuando estemos allá, hermano, la alabanza y la adoración va a ser total. Pero la restauración del tabernáculo es aquí. Voy a leerle por qué. Porque después de esto, después de recoger a toda la gentilidad y meterla en la iglesia, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. No se puede reedificar lo que está levantado. Van a reedificar lo que está caído. Por eso la iglesia en general, sean judíos, sean gentiles, no tiene libación, no tiene alegría, no tiene el vino, no tiene la algarabía, hasta ahora últimamente está apareciendo, sino que tiene luto y tristeza y tienen que arrancarle la adoración a la gente y vienen con cara de velorio, muchos hermanos, y a ponerlos a cantar cuando hay muerto. Y ahora canta. Yo he ido a lugares, hermano, yo no tengo que hablarle de Alaska ni de la Patagonia. Yo he ido a lugares cercanos en donde ahora canten los de este lado, a ver si le ganan a los del otro lado. Un lapicero para el que gane. Ay, Dios mío. Y ahora vamos a darle discos. Les vamos a regalar discos del pastor que canta a los primeros días que vengan. ¿Incentivando qué? Si no tienen ganas de venir y van a venir por un disco, mejor que no vengan. Si van a venir por un lapicero, hermano. Y eso se lo digo porque estos ojos que no se los van a comer los gusanos. Lo han visto. Ahora, note usted una cosa. Tiene que ser refrigerio con ríos de agua viva. Ahora, si eso no está, ¿qué se estará restaurando? Hacerlos cantar, ¿no, hermano? ¿No ve que hasta en el mundo mismo, el que no tiene sentimiento para cantar, aunque tenga buena voz, no lo oye, pero ni el vecindario, ¿no? Tiene que haber algo que motive. Amén. Y en nuestras reuniones, lo único que debe motivar es el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Miremos qué más va a ser restaurado. Usted se imagina una iglesia llena de vino, llena del vino celestial y con ríos de agua viva. Si habrá que decirle ahora cante, ahora hay que decirle hermano, dejen algo para mañana. ¿Verdad?
A veces aquí hemos tenido que decirle, hermanos, ya es hora de irnos. Bueno, con esto estoy diciendo, y eso que no se ha restaurado el tabernáculo. Está en proceso de restauración. Ahora miremos qué más. Si se va a restaurar el tabernáculo de David con gentiles a bordo, y se va a restaurar con judíos a bordo, oiga bien, dice, yo lo voy a levantar porque está caído, y reparar sus ruinas, es decir, que lleva proceso, para que, aquí está para qué, para que el resto de los hombres busque al Señor. Entonces quiere decir que la restauración del tabernáculo de David, el proceso de restauración del tabernáculo de David, va a traer a la gente que el Señor está ya tocando afuera, para que venga. Usted va a ver una cosa, hermano, en la tribulación, estamos comentando eso con los hermanos, la tribulación no va a servir para salvar a nadie. La tribulación va a servir para despertar a los dormidos. Porque los entendidos entenderán, los inconversos, esos seguirán actuando impíamente. Y aunque hagan lo que, no dejarán sus hechicerías, no dejarán sus idolatrías, no dejarán. Quiere decir que no les va a mejorar la tribulación, los va a separar para condenación. Pero al que está dormido, que está ahí metido, pueblo de Dios, que dice salir de Babilonia, pueblo mío, los va a despertar. Por eso el Señor dice que los que se van a quedar son inscritos en el libro de la vida, pero que fueron infieles. Pero los van a despertar para que escapen. Pero mejor si despierte uno antes de que venga el huracán. Aleluya. Y entonces va a haber una cosa tan tremenda que va a sacudir a los dormidos. Por eso el Señor hace una advertencia y dice: despiértate tú que duermes. No es despertar muertos, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te va a alumbrar Cristo. Eso no es despertar muertos, ese es despertar dormidos que parecen muertos. Y por eso es que cuando usted ve que no adoraron muchos a la bestia en la tribulación, dice, porque sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Bueno, nos estamos metiendo en la tribulación, regresemos. Entonces el Señor va a estar logrando al resto de los hombres sobre los cuales es invocado su nombre, no sobre todos, sino aquellos que van a oír y atender, porque van a despertar a la hora de... Y cuando ya hayan despertado y todo el pueblo en una reunión general delante del Señor, gentiles y judíos, con derramamiento de Espíritu Santo, alabaremos en la restauración total del tabernáculo de David. No va a ser muy extraño para usted adorar así, allá. Si adora aquí, va a ser diferente porque va a ser mejor allá. Pero ya usted ensayó, ¿verdad? No es lo mismo como que no ensayáramos. Mire, cuando hay gente que, aleluya, gloria a Dios, y lo miran a uno como, ¿de dónde vendrá ese aleluya, ese gloria a Dios? No le dije que fui a una iglesia que me tuve que esconder porque dije me van a apedrear, solo porque dije, amén, gloria a Dios, dije yo. Y se me quedaron viendo todos, hermanos, como que hubiera tenido yo un imán para que todas las mirasen. Ahora en el cielo que van a estar, aleluya, gloria a Dios, van a tener que estar ahí. Gloria a Dios. En cambio, usted dice, gloria a Dios, aleluya, aleluya, vamos adelante, vamos adelante. Estamos ensayando. Gloria sea su nombre, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales mi nombre es invocado, lo busquen. Para eso va a ser. Para eso se van a mover los apóstoles, los ancianos, la iglesia, los ministerios. Para eso va a haber un consenso de unidad congregacional, y para eso va a haber unidad
entre los líderes, tiene que haberla para que haya una restauración. Nosotros hablamos de restauración y siempre que hablamos de restauración, si llegamos a un país donde no está muy conocido eso, restauración, sí, dice restauración, porque gritan más, dice, cantan más fuerte, cantan una serie de coritos. No, eso no es la restauración necesariamente. No es acelerar o desacelerar los coritos, es que todo lo que no estaba de lo que estaba tiene que volver. Haciendo de caso que David hizo una isla en la adoración y alabanza. David se encontró con que Dios le inspiró que la alabanza no era esa que tenían en el templo o en el tabernáculo. Y Dios le inspiró que la alabanza no era esa que tenían los fariseos, los religiosos, sino que le dijo, no, la alabanza, sal de la ley un rato, vente, te voy a enseñar cómo es. Y le dio el tabernáculo de David. Y le dijo, y para mejor muestra, porque no lo vas a poder hacer tú, llévate el arca a tu casa. Y deja a los otros con sus ceremonias allá. Y tú vas a hacer fiesta con el arca en tu casa. ¡Aleluya! Y vas a poder entrar sacerdotes y no sacerdotes. A la manera de la antigüedad, que había sacerdotes aparte y los que eran pueblo. Ahora vas a poder entrar a todos al lugar santísimo. Y tú mismo, David, vas a entrar cuantas veces quieras, y él no era sacerdote. ¿De qué le parece eso? Pero cuando apareció Salomón, mire qué sabio era Salomón, pero en eso sí no entendió. Y ya cuando apareció Salomón dijo, no, hay que regresar al templo. Hay que volver al templo, el arca otra vez al templo. Y el mismo David la había llevado por inspiración, con instrumentos inspirados, con alabanza diferente, con libertad de adoración, la había llevado a su casa, Sión. Allá va el arca otra vez, el arca del pacto, allá va para el templo, hermano. Y allá va toda la gente para el templo a seguir haciendo señas, hermano, y ceremonias. Entonces viene y tardó ese tiempo, pero ese tiempo como cayó con Salomón, y ya no se volvió a levantar, lo va a levantar el Señor al final. Por eso es que nos dicen por ahí, ustedes están siguiendo a David, ustedes están a David es el... No, momentito, nosotros no estamos siguiendo a David, nosotros estamos siguiendo la restauración del tabernáculo de David, que va a ser restaurado para todos, definitivamente, porque allá se levantó el tabernáculo de David, pero cayó cuando murió David. Pero ahora nuestro David no muere y se va a quedar restaurado. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? ¿Se está restaurando, hermano, en la adoración y alabanza? Miren, no se aflija mucho de que solo mueve un piecito. Así se empieza. No se aflija mucho de que se le queden mirando porque no se pone a danzar. No se aflija. Aflíjase cuando el Espíritu Santo lo invite y no lo haga. Cuando el Espíritu Santo le esté diciendo que debe entrar en eso. Ahora cuando le dice un hermano por ahí, pues, ¿verdad? Con esto le quiero decir que la restauración no tiene que ser necesariamente una orden de un hermano, una invitación de un hermano. Tiene que ser mover del Espíritu. Ahora, otra cosa, otro detalle. Esa restauración no es solamente danzar, ni es solamente cantar. Es restaurar la sujeción al Espíritu, restaurar la libertad en el Espíritu, restaurar todo lo que estaba antes y que se perdió, restaurar los instrumentos, restaurar la música, las melodías, todo. Y cuando todo eso se vaya restaurando por etapas, por momentos, el resto de los hombres va a venir. Y para Israel, que va a estar mancomunado, 2 campamentos, va a venir Edom a rendirse. A ellos Edom se les rinde. A nosotros el resto de los gentiles vendrá. Son 2 cosas diferentes.
Por eso la restauración es de dos fases. Gentil judía, pero dentro de un mismo cuerpo, que se llama la iglesia. La iglesia. Luego todos. El Señor será todo en todos. Y estará el Espíritu Santo en todos. Bueno, todos los salvados, pues. Porque cuando dije una vez predicando, el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne, dice que se fueron unos diciendo aquí, qué bueno, de todos modos nos va a caer el Espíritu Santo. Entonces lo que debemos decir es, se derramará el Espíritu sobre toda carne que se arrepiente y que crea en el Señor, sobre ellos, porque el contexto lo dice. Ahí dice nada más derramaré mi Espíritu sobre toda carne y profetizarán, pero hay que leer el contexto para ver quiénes son aquellos que van a ser movidos por el derramamiento del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se derramará sobre toda carne como esté, pero sí sobre toda carne que se salva. Porque si no llega el Espíritu Santo no se eterniza. El Espíritu Santo es el que vivifica el cuerpo para que tenga el levantamiento como el cuerpo de Jesús. Si aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, vivificará vuestros cuerpos mortales. Apláudale fuerte al Señor de la gloria. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Bueno, ya hicimos un repaso de restauración. Ahora, claro, no vamos a caer en los extremos que está cayendo mucha gente y cree que eso es restauración, de ir a recibir clases de ballet. 2 pasitos para acá, 2 pasitos para allá. ¿Qué le parece? El sábado en la tarde vamos a ensayar, toda la congregación. 2 pasitos para acá, 2 pasitos para... ¿Cree que es restauración eso? Ahora, si se quiere bailar en corro, sí se tiene que ensayar la armonía. Pero eso no es nada más que para que no sea un desorden. Pero en la danza individual, no hay que estar ensayando pasitos. Ahí no se trata de pasitos, sino que el Espíritu Santo va a mover. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Vamos a levantar las manos al Señor, porque a nadar se aprende nadando. Vamos a poner de pie. Nos vamos a poner de pie. Fíjense que el Señor por su palabra está invitando a que demos lugar a la restauración del tabernáculo de David. Y el tabernáculo de David incluye danza, saltos, que todo lo lee usted, léalo, ¿verdad? Y no dar todo de una vez, porque cada uno, un momento, con mi hermano Milton, y le ofrecemos al Señor nuestra alabanza y adoración como restauración.